Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, vísperas del Bicentenario. Bueno, quería hacer este video porque hace unos días me compré un libro que lo estaba buscando, había leído algunos fragmentos en PDF, pero lo quería tener en físico y lo pude encontrar. Este libro se llama El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Es un libro bastante interesante y es un autor además que ha sido de mucha influencia para diversos personajes de la historia, para diversos hechos históricos, sobre todo también en la Revolución Francesa se leía mucho a Rousseau y ya sabemos la importancia que tuvo la Revolución Francesa para toda la historia de la humanidad. Y es un libro que estoy leyendo y que no solo estoy leyendo, estoy haciendo resúmenes de cada capítulo que vengo leyendo y también quería compartirlo, bueno, con la gente que le interese y con la gente que termine viendo estos videos. A la final estos videos también me sirven a mí como un recordaris de las cosas que vengo leyendo y además cumple un poco con la misión de esta página. Esta página también era para ver o revisar ideas de diversos autores que me van impactando y que probablemente a ustedes también y que además nos invita a la reflexión, al debate, al cruce de ideas y a poder acercarnos a la verdad a través justamente de este tipo de prácticas o de ejercicios. Entonces, estoy recién en el primer libro porque el libro, valga la redundancia, se divide más que en capítulos, se divide en libros. Entonces, estoy en el primer libro de esta obra y estoy queriendo sacar ideas generales y poder reflexionar un poco juntamente con todos ustedes. Esta es la primera parte, voy a hacer varios videos acerca de este pequeño libro donde vamos a hablar de temas que creo que aún siguen pendientes en la actualidad y creo de que se pueden hablar y sacar muchas más ideas. Bien, entonces empecemos rápidamente. Algo que me llamó la atención de esta primera parte es acerca de que Rousseau comenta de que todos nacemos libres y todos nacemos iguales. Comenta de que la persona que nace es por naturaleza, o mejor dicho, por derecho natural es considerada libre. Y él comenta dos tipos de libertades, algo que a mí me parece bastante interesante. La libertad natural, esa libertad que nosotros tenemos apenas nacemos o cuando llegamos a una determinada conciencia, una libertad que de alguna manera nos permitiría realizar todo lo que deseemos, todo lo que se nos venga en gana. En palabras un poco de Sabater, y Sabater lo usa bastante en su libro Ética para Amador, hay mucha diferencia entre hacer lo que quiero y hacer lo que me da la gana. Hacer lo que me da la gana es simplemente darle rienda suelta a todos mis deseos, pero hacer lo que quiero conlleva en cierto punto un grado de restricción para no caer en una especie de libertinaje. Pues bien, esta especie de libertinaje o esta especie de querer hacer lo que a mí me viene en gana, según mis instintos, según lo que yo quiero, es una libertad natural que todos tenemos. Por supuesto, ninguno de nosotros o nosotras tiene o ejercita esta libertad, porque yo no soy totalmente libre de poder ir y agarrarme un pan de la panadería y llevármelo sin pagar. No soy totalmente libre si tengo un contrato matrimonial en esta cultura. No soy totalmente libre de repente estar con otra pareja. No hay un concepto de libertad en cuanto a la propiedad, no hay un concepto de libertad incluso territorial, porque yo no puedo salir necesariamente de Perú e irme a Chile o irme a Estados Unidos sin tener a veces una visa o un pasaporte. Entonces esa libertad natural que comenta Rousseau es una libertad con la que nacemos pero que pocas veces o no ejercemos. ¿Por qué? Porque existe otra libertad que él también comenta, que es ya la libertad social. A esta libertad social nosotros llegamos a través de lo que él denomina convención, es decir, nos ponemos de acuerdo en una especie de contrato, convenimos en algo para poder vivir en sociedad, porque si todos ejerciéramos nuestra libertad natural dentro de la sociedad, pues esto sería prácticamente una anarquía, sería prácticamente un estado ingobernable y un estado en el que nosotros no podríamos convivir. Como sociedad nos mataríamos el uno al otro. Yo podría tener la libertad de matar a alguien, de robar a alguien, de quitarle sus pertenencias, ejerciendo mi libertad natural. Sin embargo, para evitar ese tipo de atrocidad o ese tipo de caos, lo que las personas hemos creado
creado, nosotros como especie hemos creado, es lo que se denomina o lo que Rousseau denomina como libertad social o libertad civil. Esta libertad civil o a esta libertad civil llegamos nosotros a través de una convención, de un contrato, de un acuerdo que nosotros firmamos y que libremente decidimos. Y esto es interesante, porque me parece muy interesante porque yo podría enajenar o ceder mi libertad. En el libro usa mucho la palabra enajenar, ceder, vender, otorgar mi libertad natural como persona a una sociedad, pudiendo yo ejercer mi libertad natural como ser humano. Y Rousseau comenta que eso nos permite a nosotros, yo cedo mi libertad a un colectivo porque parte o miembros de ese colectivo también han cedido su libertad al mismo colectivo. Entonces es como que una compensación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder cuidar o salvaguardar las cosas que yo tengo, ya sea como propiedades o ya sea como necesidades básicas que quisiera cubrir y que probablemente como persona individual no podría cubrirla. Me refiero, por ejemplo, a temas de salud, a temas de alimentación, a temas de vivienda, a temas de educación, no sé si ya lo mencioné. Entonces, por todos estos beneficios que un colectivo o un determinado estado de gobierno me podría ceder o me podría brindar, entonces yo decido libremente, de alguna manera libre, o en algún momento alguien lo decidió, decido poder ceder esa libertad para poder vivir en sociedad. De lo contrario, cada uno ejercería una libertad natural que no nos permitiría convivir como personas sociales. De hecho, Rousseau comenta que no necesariamente las personas son sociales por naturaleza. Nosotros venimos a vivir en un estado de sociedad y entregamos hasta cierto punto nuestra libertad natural porque eso nos permite a nosotros poder subsistir y vivir y convivir con el resto de las personas que son de nuestra misma especie. Entonces yo puedo otorgar o puedo ceder esa libertad y decido además vivir en una libertad, pero en una libertad civil. Una libertad que a las finales está regulada por las normas y las leyes de una determinada sociedad. Porque a la final el Estado, ¿qué es? El Estado es una sociedad legalmente regulada. Es una sociedad que tiene leyes, que tiene normas. Y esto me parece revolucionario para la época, porque para la época en la que Rousseau redacta esto, escribe este tipo de cosas, existían las monarquías totalitarias, donde uno tenía que ser súbdito de un rey y tenía que ser prácticamente el vasallo de un solo hombre, cumpliendo los caprichos de un solo hombre, y además este hombre no había llegado al poder por elección popular. De hecho, Rousseau en este tipo de libertad civil comenta y dice, bueno, los colectivos pueden ceder su libertad total o su libertad civil, o mejor dicho, ponerse debajo de, pero si lo hacen de manera colectiva y lo hacen de manera mayoritaria y lo hacen voluntariamente. Algo que era un boom para la época monárquica. Actualmente nos parece totalmente normal que se hable acerca de que la mayoría manda a las minorías. Y lo hemos visto hace poco en nuestras elecciones generales. Si a la minoría no le gustó que saliera Pedro Castillo, pues ni modo, la mayoría manda. Pero ese concepto ahora lo entendemos y por ahí que lo respetamos y por ahí de que decimos o nos abanderamos como los demócratas. Sin embargo, en la época de Rousseau no era así. En la época de Rousseau existía lo que se conoce como una monarquía totalitarista y era una bomba para la época. Considero que sigue siendo una bomba para ahora. Y ahorita vamos a hablar por qué. Es cierto, ya no existen las monarquías totalitarias. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, existen otro tipo de gobiernos totalitarios o existe otro tipo de orden social que en muchas situaciones a nosotros nos tiene como súbditos, felices o inconscientes porque ya nacimos en ese estado. Punto número 2, de hecho, algo que me pareció interesante. Rousseau comenta que para Aristóteles, el filósofo, había hombres que nacían para la libertad y había hombres que nacían para la esclavitud. Mira, un filósofo tan reconocido como Aristóteles, hijo de su tiempo al fin de cuentas, comenta de que hay hombres que nacen para la esclavitud. Y recuerdo que cuando se estaba debatiendo este tema de poder liberar a los esclavos, varias partes del clero comentaron de que había gente o había personas que podían tener esclavos porque la Biblia avalaba la esclavitud. La Biblia avala la esclavitud de capa a capa y eso
por más que duela a los creyentes, pues es la verdad. En ningún momento San Pablo comenta algo de, bueno, de liberen a los esclavos y los esclavos deberían salir libres. Lo único que dice él es que los amos traten bien a sus esclavos, pero nada más. Entonces no hay como que a pesar de que varias políticas no esclavistas pudieron basarse en dogmas cristianos, el cristianismo como tal o la religión como tal de la época en la que se escribe el Nuevo Testamento no está en contra de la esclavitud ni del orden social. Aristóteles comenta lo mismo. Rousseau comenta algo que me parece interesante, muy interesante, y sí es aplicable a la época. Rousseau comenta que es cierto, el hombre que nace dentro de la esclavitud probablemente haya nacido para ser esclavo. ¿Por qué? Porque ha nacido dentro de un sistema esclavista. Entonces, un hijo cuyo padre es un esclavo, cuya madre es una esclava y cuyo entorno está conformado por puros esclavos, entonces es muy probable que esa persona termine siendo esclava, porque a las finales nació en un entorno que va a formar a este niño o a esta niña, que le va a dar las herramientas o le va a quitar las herramientas de persona libre, y él va a decir o va a ver la esclavitud de él como algo totalmente normal y natural. Se podría decir, de hecho, que esta persona nació para la esclavitud. Este ejemplo se pone muy en manifiesto en una película que se llama 12 años de esclavitud, de hecho, donde cuando el protagonista quiere hacer una revolución con los demás esclavos, uno de ellos le comenta, no podemos contar con el resto de esclavos porque ellos nacieron esclavos, ellos no se van a sublevar, ellos ven el estado en el que viven como un estado totalmente normal y de hecho podrían considerar de que nacieron para ello. Entonces, si tú naces en un estado de esclavitud, probablemente consideres que has nacido para ser esclavo y probablemente se considere otros consideren que has nacido para la esclavitud, como era el caso de Aristóteles. Sin embargo, esto solamente ocurre cuando naces dentro de un sistema que te invita a ti a hacer lo que el sistema dice que vas a hacer. Porque a las finales nosotros somos de alguna manera lo que la sociedad o la gente reconoce en nosotros. Es decir, un artista muestra su arte y hace reír a la gente o toca guitarra o canta esperando un reconocimiento del resto, por lo que nosotros encontramos de alguna manera nuestra identidad en lo que la gente viene a decir de nosotros mismos. Nosotros tratamos de entrar a la sociedad, nosotros tratamos de vivir en la sociedad, nosotros tratamos de vestirnos de una manera porque a las finales es la forma en la que nos vamos a enfrentar con el mundo, con la cultura, en la sociedad que nos circunda, y vamos a recibir o bien un señalamiento positivo o negativo, y de alguna manera eso nos da identidad a nosotros. A la final la pregunta es ¿quién eres? Pero ¿quién eres dentro de la sociedad? Es decir, tú eres un ser humano, perteneces a la especie de los sapiens, pero ¿quién eres dentro de la sociedad? ¿Quién dice la gente que eres? ¿Quién dice las personas que tú puedes llegar a ser? Y por más de que nos esforzamos y decimos, a mí no me interesa lo que diga la gente, eso es cierto. Sin embargo, ya la gente está diciendo cosas de ti y de alguna manera te genera una identidad. Entonces, si alguien nace esclavo dentro de un sistema esclavista, probablemente termine siendo esclavo. Pero eso también tiene mucho que ver con lo que pasa ahora con el tema de el trabajo. Hay muchas personas que tienen un trabajo que, si bien es cierto, reciben un salario, pero es un tipo de esclavitud, es un tipo de explotación y es un tipo de esclavitud moderna, porque pasan horas y horas en el trabajo frente a una computadora, o pasamos horas y horas frente a una computadora, y probablemente como hemos nacido en un sistema que ve esto de una manera normal, entonces consideramos de que es totalmente normal pasar 12 horas trabajando en una mina. Y hablando de las minas, por ejemplo, se llevan a los trabajadores a estos lugares y los tienen ahí durante 3 semanas durante el mes. Y si bien es cierto, les pueden subvencionar todo, alimentos, qué sé yo, alimentos, vivienda, de lo que los privan, y no sé si se percata la gente que va para allá, es de su libertad total. Durante 3 semanas al mes no tienen libertad en el sentido de que trabajan un par de horas, duermen donde el minero les dice, y una semana al mes regresan a disfrutar un poco de lo que han trabajado. Pero es un sistema óptimo para la dignidad y para las personas que van hacia allá. Entonces una objeción es, bueno, pero al menos hay trabajo, y de nuevo venimos a lo mismo. En un sistema donde nosotros hemos normalizado todo este tipo de acciones y donde
Por lo general vendemos nuestra libertad para poder ganar unos cuantos soles y subsistir al mes. Entonces vemos normal que una mina se lleve a un grupo de hombres y mujeres al lugar de trabajo y los encierre durante 21 días. Y lo vemos totalmente normal, como los esclavos veían normal su esclavitud si nacían en un sistema de esclavitud. Entonces yo me pregunto, ¿qué cosas habrán ahora que yo veo normal y que probablemente en el futuro no sean normales? ¿Qué tipo de esclavitud estaré viviendo yo actualmente que yo lo veo normal porque he nacido en un sistema donde el que no ha nacido con muchos privilegios pues tiene que trabajar para sobrevivir, porque a las finales es lo que hacemos, trabajamos para sobrevivir en un sistema o en un estadio donde mi fuerza laboral, donde mi libertad, donde mis talentos son vendidos para que a las finales el dueño de la empresa termine lógicamente haciéndose más rico y generando más capital, porque al final el objetivo del capitalismo es eso, generar más capital. Yo invierto mi capital, genero ganancia, aumento mi capital, nada más. Es totalmente amoral o inmoral, como quieran llamarlo, o averigüen ustedes y me comentan si les parece amoral o inmoral. Y hay mucha diferencia entre ser amoral e inmoral. Pero moral no es. El capitalismo no es moral, por supuesto. Y eso es una crítica al capitalismo simplemente. Aquel que critica al capitalismo no necesariamente es comunista, por si acaso, ni necesariamente respalda sociedades socialistas o de extrema izquierda. Simplemente es una crítica al capital porque yo que he nacido en este sistema encuentro gaps, encuentro brechas en este tipo de pirámide o de estructura que a las finales terminan o me coaccionan para poder vender mi fuerza laboral y mi libertad. Entonces, no vayamos a pasar como estos esclavos, no nos vaya a estar pasando como algunos esclavos que no podían o no cuestionaban nada de la esclavitud porque les daban comida, les daban vivienda y decían, bueno, sigamos esclavos porque nos va bien. No nos vaya a estar pasando lo mismo, que hay gente que ni siquiera quiere mencionar nada en contra del sistema económico en el que vivimos o de la estructura económica en la que vivimos, porque decimos, bueno, al menos tenemos trabajo, al menos tenemos para... Dale gracias a Dios de que al menos tienes un trabajo. Y yo le puedo dar gracias a Dios de que al menos tengo un trabajo, pero la pregunta es, ¿este es el trabajo que me está dignificando a mí, en el cual yo me veo reflejado y que al menos me da cierta identidad? Porque a las finales, si la sociedad, si la gente, yo, dependiendo de mi clase social en la que nací por azar, porque yo no decidí nacer en una clase social determinada, en la clase social en la que nací, yo no encuentro una identidad de parte de mis pares, no encuentro una identidad de parte de mi jefe, por lo menos tengo que encontrar una identidad ¿dónde? En lo que yo hago día a día. Pero si ni aún ahí yo encuentro una identidad, la pregunta sigue siendo, entonces, ¿quién soy? ¿Para qué he nacido? ¿Por qué estoy en este mundo? Y eso es una pregunta que tenemos que contestar ya, porque si tú no tienes identidad y no sabes por qué haces lo que haces, probablemente estés viviendo la vida de otros, probablemente estés viviendo el sueño de otras personas, el objetivo y las metas de otras personas con el dinero probablemente de otras personas. Entonces simplemente estés viviendo por vivir sin un propósito claro que tú hayas querido para ti mismo. Y eso es bastante para mí, bastante peligroso y probablemente uno de mis mayores temores. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo lo que creo? Y si lo que estoy haciendo verdaderamente lo estoy haciendo porque yo quiero hacer, y si no, ¿cuál es la solución a esto? Por supuesto que no es una solución individual, es necesariamente una solución colectiva, de donde se trabaja, a de donde viene la necesidad de elegir bien a nuestros gobernantes y de poder involucrarnos en la vida política, porque a la final la vida política es esa entidad o es ese ejercicio en el que yo he entregado mi libertad individual para vivir en una civilización que por lo menos deseo que me devuelva ciertos beneficios que me permitan vivir dignamente como persona humana, ¿verdad? Pero si eso no sucede, pues entonces ya hay un quiebre y hay un gap y hay mucha gente que muere después de haber trabajado 14 horas al día durante toda su vida y no sabemos si eso es una vida digna o no lo es, ¿verdad? A lo que voy es, mi reflexión va, probablemente esté equivocado en varios puntos y ya tú me lo harás saber si estás escuchando esto. La reflexión va por cuestionar o pensar un poco si es lo mejor que nos podría pasar como sociedad. Si vivir así o trabajar de esta manera, por lo que venimos hablando y por lo que Rousseau también había identificado en su momento, es lo último de la evolución en cuanto al trabajo y en cuanto a la labor de nosotros, sobre todo de la clase obrera, porque al final terminamos siendo eso. Y hago un paréntesis acá para hablar un poco del emprendimiento, porque mucha gente habla de
que los peruanos somos emprendedores. Voy a hacer un paréntesis. El emprendimiento, para que pueda surgir y para que pueda tener ese emprendimiento más bien de innovación que pocos pueden alcanzar, porque la mayoría de emprendimiento acá en Perú podría ser un emprendimiento más bien de sobrevivencia, un emprendimiento de, bueno, no tengo, no tengo para comer, entonces me pongo a vender papas, me pongo a vender camotes, me pongo a vender determinadas cosas. Entonces, este emprendimiento es un emprendimiento que, si no tiene un colchón financiero, podría morir pronto o no podría generar mayor capital o valor. Es distinto emprender cuando tienes todas tus necesidades básicas cubiertas a emprender cuando no tienes nada y apenas te entra una ganancia de tu negocio, entonces tú lo usas para poder sobrevivir tú y tus hijos o tú y tu familia. Entonces, si tú los ingresos o el rédito o la utilidad que generas de tu negocio ya lo usas para poder sobrevivir, ese capital no va a crecer y por lo tanto tu emprendimiento va a quedar en ello. E igual vas a entregarle 12, 14 horas a un emprendimiento que te está sirviendo únicamente para sobrevivir y subsistir. Sin embargo, si existiera una especie de bono universal que me permita a mí emprender con tranquilidad, sabiendo de que la educación de mis hijos está cubierta, la salud de mis hijos está cubierta, de que el lugar donde vivo, porque lo difícil que es encontrar una casa o adquirir una casa en Lima o en cualquier parte del Perú, si yo no tuviera eso cubierto, probablemente podría emprender con tranquilidad, podría ser productivo para la economía nacional, podría generar empleo para muchas personas y además podría yo tener una dignificación viendo el fruto de mi trabajo y sintiéndome orgulloso de lo que hago y además viéndome reflejado en lo que yo hago. Sin embargo, si esas situaciones, si esas condiciones no se dan, pues vemos muchos emprendimientos que a las finales son un emprendimiento más de sobrevivencia, de supervivencia y que a las finales terminan generando infelicidad, frustración y muchas veces quiebra. Y eso es bastante triste para cualquier persona. Bien, entonces eso es otra cosa que quería traer a reflexión a colación y probablemente tengas otro punto de vista y a mí me encantaría conocerlo, porque a mí me gusta encontrar dentro del marco del respeto ideas distintas a la mía. Una tercera cosa que Rousseau comenta y que me parece bastante interesante es acerca de la toma de decisiones y el tema del gobierno del más fuerte. Rousseau comenta de que ninguna decisión coaccionada por la fuerza es una decisión libre. ¿Sí? Ninguna decisión coaccionada por la fuerza es una decisión libre, porque a las finales las personas que deciden, siendo amenazadas por alguien que es más fuerte, no deciden por un tema voluntario, deciden más que todo por un tema de temor y de miedo. Es decir, si alguien viene y te apunta con una pistola y te dice entrégame tu celular, tú le entregas el celular, es tu decisión por supuesto, pero es una decisión totalmente coaccionada por la fuerza. Si alguien viene y te quiere dar un golpe y te dice bueno entrégame tus zapatillas, pues también se la entregas por un tema de que estás asustado por el golpe. Igual entre los reyes sucedía lo mismo, la gente obedecía porque tenía miedo a este ejército que podía tener un determinado rey. Entonces él comenta que ningún tipo de decisión tomada por la fuerza es una decisión libre y además argumenta acerca de los supuestos trofeos de guerra. Él comenta que la esclavitud en ningún momento está justificada, ni siquiera por causas naturales, porque nacemos todos libres, y tampoco por causas de guerra, porque comenta que la guerra es un conflicto entre cosas. Claro, un conflicto entre naciones, entre cosas abstractas, ¿verdad? Que usa, por supuesto, a ciudadanos. Pero una vez finalizada la guerra, los ciudadanos o los soldados vuelven a ser ciudadanos. No es un conflicto personal entre un ciudadano y otro. Por lo general las guerras podrían haberse producido también por caprichos personales de la gente que mandaba. Entonces, la guerra no es ningún argumento, comenta Rousseau, para que la gente tome esclavos a otros. La esclavitud está totalmente infundamentada, no tiene fundamento. No hay un fundamento para la esclavitud y así como tampoco hay un fundamento para la toma de cosas por la fuerza. Entonces, si uno no debe elegir por la fuerza, no debe tomar decisiones coaccionadas por la fuerza,
Esto es también porque no se negocia en igualdad de condiciones, y ningún negocio en igualdad de condiciones pues es un negocio beneficioso para todos, para ambas partes. Al final un negocio debe generar beneficio para ambas partes, pero no es el caso. El caso es que una persona más fuerte negocia con otro más débil, y el más débil termina sometiéndose al otro porque el otro es más fuerte y porque éste puede tener determinado temor, o porque no tiene otra cosa, no tiene otra opción para elegir. Entonces eso tampoco es algo válido, o no genera valor al tema de la libertad humana, ni genera valor al tema de la dignidad. Esto sigue siendo vigente, sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando yo voy a una determinada empresa para poder solicitar un trabajo, no hay igualdad de condiciones, porque el empresario o la empresa puede tener el capital o puede tener la infraestructura, y yo solamente, ¿qué tengo? A ver, la empresa puede tener capital, puede tener infraestructura, puede tener juntas de accionistas, puede tener tierras, puede tener maquinarias, puede tener todo lo necesario para llevar a cabo su propósito. Yo voy y solamente, ¿qué tengo? Tengo mi tiempo. No tengo nada más. Si te das cuenta, lo que tú terminas vendiendo es el tiempo que tú tienes. Entonces, no es un negocio en igualdad de condiciones. No es un negocio que te va a beneficiar 100% a ti, porque a las finales tú terminas trabajando las 8 horas que manda la ley, y sin contar algunas consideraciones. ¿A qué me refiero? Yo creo de que el tema de las 8 horas laborales fue una buena iniciativa, pero creo que se debe reevaluar. Creo que no en todos los países se debe trabajar las mismas horas. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, acá trabajamos 8 horas, son muchos los casos conocidos en los que el trabajador sale de cono a cono. Entonces, y no necesariamente tiene un vehículo, y aun cuando tuviera un vehículo particular, es muy conocido mundialmente el caos, lo caótico que es el tráfico de Lima. Entonces, ¿cómo le pides a una persona que trabaje 8 horas sin tener en consideración las 2 horas o la hora y media que le toma ir del trabajo a su casa y regresar, perdón, ir de su casa al trabajo y regresar del trabajo a su casa? Entonces hagamos las sumas. Imaginemos en una buena situación que sea 1 hora y media de trabajo, ¿bien? Perdón, 1 hora y media de viaje. Y si él tiene que entrar a las 8 de la mañana, significa que él tiene que salir de su casa a las 6:30 de la mañana. Para que salga a las 6:30 de la mañana, él debe levantarse más o menos 6 de la mañana. 6 de la mañana para ducharse, desayunar si acaso, y poder irse a trabajar 6:30. 6:30, esa hora y media, ir hacia el paradero, soportar el tráfico, soportar el estrés de la gente que se atiborra por entrar al bus o a la combi. Soportar ya dentro del bus, igual hasta estar o ir apretado, metropolitano, corredor, lo que uses. Llegar al trabajo, trabajar, salir 5 de la tarde o 6 de la tarde, dependiendo si trabajas sábados o no. Entonces imaginemos que sale a las 6 de la tarde, hora punta, sale a 6 de la tarde y probablemente esté llegando a su casa a 7:30, si es que llegó al paradero si es que está en el paradero a las 6, 6:10. Si está en el paradero 6:15, 6:30, llegará a su casa a las 8. De 8 hasta las 10, 11 que se echa a dormir, o hasta las 12, son 4 horas que esta persona tiene para él mismo. Si esta persona tuviera familia, significaría de que tuviera más o menos un par de horas para estar con sus hijos o con su esposa, porque los niños en época de colegio no pueden dormir a las 12 de la noche, duermen a las 10 u 11. Entonces, entendiendo o creyendo de que esta persona llega de trabajar con todos los ánimos y la energía, tendrá un par de horas para jugar con sus hijos. Y si no llega con ánimos ni nada de eso, llegará simplemente a descansar y a dormir. Y estoy planteando una situación netamente de oficina. Y ahora hablemos netamente de los que van a trabajar y usan su cuerpo y usan su fuerza, venden su fuerza a cambio de unos soles mensuales. Entonces, ¿es distinto o es otro el cantar? Porque la persona que trabaja de 7 a 7, de 8 a 8, llega a su casa y llega a su casa molido. Y yo he visto casos bastante de cerca. Entonces, ¿es esas las condiciones igualitarias que tenemos actualmente? Yo creo que no. Yo postulo de que en Perú se debe reevaluar las 8 horas de trabajo, y creo que en Perú debería evaluarse las 6 o 7 horas de trabajo, y deberían contar o por último, hablemos de 8 o 9 horas, pero entre las 8 o 9 horas que se cuente la cantidad de horas que le demanda al trabajador o los trabajadores ir hasta un trabajo. Eso es uno. Y por otro lado, deberíamos también evaluar las políticas laborales
pero por rubro de trabajo, porque no es lo mismo un trabajo, repito, de oficina o de home office, de oficina, ahorita hablo del home office, de oficina, no es lo mismo evaluar un trabajo de oficina o a un trabajo en el que tienes que usar tu fuerza y dañar más tu salud. Entonces, yo pienso que se debe evaluar las horas de trabajo o en todo caso se debe contar dentro del horario laboral el tiempo que a ti te demanda ir hasta allá y también ver las consideraciones o ver las facilidades que pueda tener la gente en cuanto a movilidad particular. Bien. Porque aun cuando la empresa o las plantas ofrezcan movilidades a sus trabajadores, no necesariamente siempre estas movilidades llegan a las casas, llegan a determinados puntos de la ciudad y el usuario o el trabajador también tiene que ir hasta estos lugares. Además que los sueldos en muchos casos, es cierto, cuentan con bonos para para pasajes, pero que en muchos casos no satisfacen. Y considero ya que los beneficios como vales para el cine, vales para los juegos y demás, aunque son buenos beneficios, considero que no es la carnecita o la sustancia que un trabajador necesita. Y ahora, en un marco o en un contexto de home office, considero que así como hay auditorías para poder ver si la empresa está cumpliendo con sus trabajadores cuando están en planta, cuando están en oficina, considero que una coyuntura como la nuestra y además que mucha modalidad de home office puede mantenerse, considero que también deben haber políticas de supervisión y de auditoría para corroborar que las 8 horas de trabajo se estén cumpliendo incluso si la persona está en su casa, porque viene o suele pasar de que las personas, es cierto, ya no van a trabajar, ya no tienen que desplazarse y ya no sufren el estrés del tráfico, pero sufren otro tipo de estrés, el estrés de las reuniones en cualquier momento del día, que te mando el link y que tienes que entrar y que es a las 8, a las 12, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche y no termina, y los pendientes que te dejan y los pendientes que tienes que hacer, ese tipo de auditorías no hay. No, o al menos yo no las conozco actualmente porque estamos en un contexto de pandemia. Es un buen momento para reevaluar cuál es todo el marco laboral que existe actualmente, porque no vaya a ser de que también nosotros estemos tomando decisiones coaccionados por no una fuerza física, no una fuerza de esclavitud, no una fuerza monárquica, no una fuerza totalitaria, pero sí una desigualdad de condiciones al momento de realizar nuestras negociaciones con empresas o con multinacionales que a las finales terminan en trabajos no dignos, en trabajos que quitan demasiado tiempo a las personas y que a las finales terminan o generan como consecuencia una cantidad de gente que simplemente trabaja o vive para trabajar, para cumplir un horario, y eso es bastante triste. Bien, por el momento voy a hablar solamente de esos 3 puntos. Mientras más vaya leyendo, más voy a ir comentándoles, pero estos 3 puntos me parecieron vitales. Ayer estuve pensando mucho en esto, estuve pensando mucho en la gente que no está en igualdad de condiciones y cuál será actualmente aquello que nosotros hacemos simplemente porque hemos nacido en un sistema así y que no estamos cuestionándonos. Así que si tú tienes otra opinión, si tú tienes una reflexión adicional o si también estás leyendo el libro lo encontré en la Feria del Libro, que va a estar hasta el 4 de agosto, así que aprovechen a los que les gusta leer. Si tienes otra opinión, pues comenta, comparte, hablemos al respecto, porque creo que antes se hablaba en diversos lugares. Creo que es el momento de hablar en redes acerca de temas que nadie quiere hablar porque sobrevaloramos el entretenimiento, pero hay cosas muy importantes que tenemos que traer sobre la mesa. Así que nada, gracias a las personas que lleguen a ver este video y que lleguen a compartirlo, y nos vemos en una próxima, en un próximo live. Me encantaría también hablar de temas del Bicentenario, de las fiestas patrias y demás. Así que ya nos veremos en una siguiente ocasión. Gracias. Chao, chao.